con la crisis entre Venezuela y Estados Unidos. Y te lo planteo de este modo porque por lo menos los referentes de la oposición venezolana están, yo no sé cómo llamarle, indicando, pidiendo, no sé cómo llamarle, están señalando que ellos esperan una intervención militar de Estados Unidos para sacarlo a Nicolás Maduro. ¿Cuál es nuestra posición y qué datos tenemos? Nosotros desde el principio hemos señalado de que Venezuela no tiene un gobierno electo por el pueblo, se ha desconocido los resultados electorales, hemos interrumpido nuestras relaciones diplomáticas, hemos pedido el retiro del embajador de Venezuela, aquí del gobierno de entonces gobierno Maduro, y por lo tanto nuestros principios y valores expresados en la política exterior del presidente Santiago Peña de libertad, democracia, derechos humanos, Estado de Derecho, son claves. Este no es un problema exclusivamente de Estados Unidos y Venezuela, Enrique. Es un problema que nos aqueja a todos. En la semana, el gobierno del presidente Santiago Peña declaró como grupo terrorista al Clan de los Soles. El impacto que tiene este proceso en Venezuela, donde tiene un gobierno ilegítimo, nos impacta a todos, en la seguridad regional, en las migraciones. Hay más de 8 millones de venezolanos que generan una seria tensión migratoria y evidentemente el derecho de estos venezolanos también es clave y es importante. Para nuestra región es un llamado de atención de proteger con todos los recursos la democracia. Por lo tanto, nosotros consideramos que hay que resolver este problema para el bien de los venezolanos por sobre todas las cosas. A ver si entendí bien, Rubén. ¿Paraguay apoyará una intervención militar norteamericana? Nosotros estamos dialogando con las autoridades americanas. Estados Unidos claramente apunta a la protección de su país y de la región en contra del movimiento, de los grupos, de la organización criminal que constituyen estos cárteles que trafican con la droga a través del Caribe. Y por lo tanto, una de las cuestiones es que a través del diálogo se pueda resolver una situación de crisis de la democracia en Venezuela. Rubén, yo tengo que señalarte, a ver, yo quiero dejar por sentado un punto aquí para que no se confunda lo que voy a tratar de señalar. Yo creo que Nicolás Maduro es un sinvergüenza y creo que robó las elecciones. Es mi creencia, mi convicción profunda, ¿verdad? Y yo espero de todo corazón que termine el régimen chavista en Venezuela. Ahora, aclarado esto, hay algunas cuestiones de principio que son más profundas. Yo, mientras vos estabas contando, yo viste que estaba anotando, anoté 3 o 4 cosas que quiero. Yo no creo que sea una razón para romper relaciones el hecho de que un país tenga un gobierno no electo. Cuba no tiene un gobierno electo. Emiratos Árabes no tiene un gobierno electo. Qatar tampoco. La Unión Europea no tiene un gobierno electo. Y nosotros no rompemos relaciones con ellos. Hay una cuestión. Hay gobiernos autocráticos que responden a monarquías. Hay gobiernos que han tenido un proceso en el que obviamente apuntalamos a que puedan orientarse a la democracia. Pero hay otros gobiernos que se instalan de facto. Y aún habiendo desplegado las elecciones, y en la semana pasada se trató en la Organización de Estados Americanos sobre los resultados electorales y sobre el estatus de Nicolás Maduro instalado como autoridad ilegítima en su país, y se llegó a la conclusión de que
Nicolás Maduro no es el presidente de Venezuela. En ese contexto es que nosotros consideramos que es fundamental resolver, y si estas presiones conducen a una resolución pacífica, claro que estamos de acuerdo y vamos a apoyar esto. Ahora que acabas de decir eso, te agrego un país a la lista. Ucrania no tiene un gobierno electo. Ucrania tiene una usurpación. Ahora, Sergei Lavrov, el que vos lo conocés personalmente, el ministro ruso de Exteriores, hizo ayer o el viernes una declaración muy interesante para esto que estamos discutiendo. Yo no te voy a llevar al tema Ucrania ahora, ni te preocupes. Dijo lo siguiente, habló con una cadena norteamericana, pido disculpas que no me acuerdo ahora el nombre, pero una de las 3 grandes cadenas de TV aire. Y Lavrov dijo: Zelensky no es el presidente legítimo de Ucrania, porque su periodo feneció. Pero nosotros reconocemos que él es el presidente de facto. Es el presidente de Ucrania de facto, porque él controla la administración del país. Señalo esto para traer de vuelta a Venezuela. O sea, acá hay un hecho, Rubén, y es que Nicolás Maduro es el presidente de facto de Venezuela. Él controla la administración del país. Ese es un hecho que no se puede negar. Pero está en unas circunstancias en el que la articulación de los mecanismos del Estado, de las Fuerzas Armadas, para sostener económicamente a través del tráfico de drogas, a través de la manipulación de los organismos de seguridad para apresar a políticos. Vos no te olvides que ellos capturaron ciudadanos extranjeros de Argentina, de Estados Unidos, y no les han permitido salir de ese país. De manera que, imagínate vos, tuvo que intervenir el gobierno de Brasil para que se respete la inmunidad de la embajada argentina en Caracas. Estamos hablando de cosas muy serias en las que evidentemente Venezuela no es un caso aislado de Estados Unidos exclusivamente. Tiene que ver con toda nuestra región y lo hemos a este tema planteado en todos los organismos internacionales y multilaterales. Ahora, tema de legitimidad democrática, entendido. Ahora viene el tema del narcotráfico, Rubén, que es como una suerte. Quiero, si me permitís un segundo, sí, amigo, voy a explicar por qué esto ahora tomó impacto internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló en una orden, en un decreto, que las organizaciones terroristas son susceptibles de acción militar extraterritorial norteamericana. Cosa que Estados Unidos ya venía haciendo, pues esta es la primera formalización. Y acto seguido, en otro decreto, declaró como organizaciones terroristas a los carteles del narcotráfico. Lo cual, en el sistema legal norteamericano, específicamente el establecido en la serie de decretos del presidente, le autoriza a usar la fuerza militar en cualquier país del mundo. Lo cual ya generó un rechazo expreso en México. Pero ahora se viene esto sobre Venezuela. Pequeña introducción que termina ahora con lo siguiente. Mira, Rubén, ¿dónde están las pruebas? ¿De qué? De que Maduro es narco. Vos imaginate, el Cártel de los Soles, el Tren de Aragua, son organizaciones que vienen trabajando directamente, no solamente en el tráfico de drogas, sino en la expansión de las operaciones en todo nuestro hemisferio. No podemos desconocer la amenaza que representan estos grupos que son terroristas, porque buscan a través de ese mecanismo el debilitamiento de las instituciones democráticas y de seguridad. Por eso, para el gobierno del presidente Santiago Peña, las cuestiones vinculadas a la seguridad soberana, a la seguridad ciudadana, a la seguridad democrática, a la seguridad jurídica, a la seguridad cibernética, es una prioridad sustantiva. Y en ese modelo de priorización
es que se desarrolla y se despliega todas las acciones gubernamentales de la política pública del presidente Peña. Como yo tuve una conversación parecida a esta con un integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que es Derlis Maidana, la vez pasada, le hice la misma pregunta a Rubén y Derlis no me pudo responder. Y yo voy a contar, porque obviamente yo para preguntar trato de estar un poco informado, ¿verdad?, del tema. Estados Unidos alega, amiga mío, un solo elemento documental y uno solo para decir que Nicolás Maduro es el jefe del cartel de los soles y Diosdado Cabello y la cúpula del régimen, Vladimir, ¿cómo es? Padrillo. ¿Cómo es? Padrillo. Padrillo. ¿Saben qué es? La declaración en un acuerdo de un procesado del cartel de Sinaloa en Estados Unidos. Es decir, yo no tengo por qué creer eso, mi querido Rubén. O sea, la supuesta evidencia que presenta Estados Unidos acerca de que Nicolás Maduro es narco, perdón, en el mejor de los casos es circunstancial. Entiendo tu evaluación y tu punto de vista. Ahora bien, viendo la perspectiva y la expansión de las acciones de estos grupos, de estos cárteles, nosotros no podemos desconocer la amenaza que representa, así como representa una amenaza el Comando Vermelho, el PCC, para nosotros, y a nivel interno, el Grupo Rotela, evidentemente son aspectos que hacen a una política de seguridad y para nosotros sí es una prioridad la lucha contra estos, a la que se suma la ilegitimidad de un gobierno instalado que estaría protegiendo de estas operaciones. El principio que está en juego acá, Rubén, y yo no te tengo que decir esto a vos me puedes dar clase a mí sobre esto, es la extraterritorialidad de las acciones. ¿Qué dirías vos si Brasil hace operaciones militares en Paraguay contra el Comando Vermelho? Nosotros estamos por ese mismo motivo trabajando articuladamente con todos los países, en nuestra región y en extrarregión. En esta semana hemos recibido una serie de delegaciones de altos funcionarios del gobierno norteamericano, así como estamos trabajando con las Fuerzas Armadas de Argentina, de Brasil, estamos trabajando con las instituciones policiales de estos países, estamos trabajando con las organizaciones de inteligencia, de manera que podamos desplegar toda nuestra acción de defensa, de integración frente al flagelo que representa las acciones de estos grupos criminales organizados. Yo entiendo que coordinación tiene que haber, mi querido Rubén, nadie está discutiendo la coordinación. Acá lo que Estados Unidos discute es que tiene jurisdicción extraterritorial. Eso nosotros no podemos aceptar, perdón. Porque si aceptamos eso, aceptamos que Brasil haga operaciones militares en Paraguay. Por el Comando Vermelho y por el ¿cómo se llama el otro? Nosotros estamos en un diálogo permanente. La semana antepasada estuve en Washington dialogando con las autoridades al más alto nivel de mi jerarquía de los Estados Unidos, con el secretario de Estado, he dialogado con la gente del Pentágono, vamos a estar en eso enseguida. Estamos dialogando con los otros presidentes en nuestra región, en el que discutimos y justamente estamos desarrollando una visión compartida sobre los eventos que se vienen planteando entre Estados Unidos y Venezuela. Pero nosotros creemos, con el presidente Santiago Peña, que los mecanismos de presión que se pueden ejecutar para reencontrar a Venezuela con la democracia es indispensable. Rubén, a ver, en el año 2012 a nosotros injustamente y desconociendo el funcionamiento de la Constitución paraguaya nos echaron de Mercosur. Y se estableció, y lo hizo el gobierno de Horacio Cartes particularmente, que a nosotros lo único que nos defiende de la fuerza bruta es el derecho.
Y el derecho puede muchas veces parecer estar favoreciendo a los más malos de la película, ¿verdad? Pero para mí el punto está clarísimo. Yo, Enrique Horas Peña, ciudadano paraguayo, jamás toleraría que Brasil haga operaciones militares en Paraguay con la excusa del comando vermelho del primer comando capital. Nunca, nunca, no me interesa. Acá soldados brasileños no entran. Jamás. Ni aunque venga Satanás a ser presidente del Paraguay. Este es nuestro país y acá resolvemos las cosas nosotros. ¿Por qué no pensamos lo mismo de Venezuela? Estamos en un momento en el que se van a tomar decisiones y en contacto directo, lo que nos va a permitir en su momento asumir posiciones. Pero estamos, Rubén, en una delgada línea gris que es la cornisa, porque si nosotros aceptamos que Estados Unidos tiene jurisdicción extraterritorial, estamos fritos. Estamos fritos como países independientes. Entiendo tu punto. Sí, pero no vas a votar por mi punto de vista. ¿Verdad? O sea, ese es el problema. Estamos acá, voy a retrotraerte a otro caso muy famoso para que se entienda. Hubo un tiempo, estimado mío, en que los tribunales europeos dijeron: nosotros tenemos jurisdicción mundial. Y se agarraron de un caso famosísimo, Augusto Pinochet. Y un juecito español de cuarta, que entre paréntesis un corrupto, Baltasar Garzón, dictó una orden de captura por hechos cometidos en Chile a una jurisdicción que era Inglaterra, alegando jurisdicción mundial. Bueno, el proceso se desarrolló hasta que la Corte Suprema de Inglaterra dijo: no señor, ustedes no tienen jurisdicción mundial. No la tienen. No hay jurisdicción mundial. Estados Unidos no tiene jurisdicción mundial, Rubén. O sea, a ver, yo soy trumpista de la primera hora. Todo lo que hace el presidente Trump a mí me gusta. Suscribo en líneas generales su visión del mundo. Pero aquí está cruzando una frontera que no tiene que cruzar. Creo yo, ¿verdad? Pero si nuestro gobierno después, el problema es que después, ¿qué pasa? Voy a ponerte en un escenario muy complicado, Rubén, y no porque quiero ver cuál es la línea de razonamiento. Con el mismo argumento, un día de todo vienen acá, los de la D le llevan a Horacio. ¿Qué hacemos? Mira, Enrique, estás llevando tu análisis en un sentido especulativo y nosotros estamos trabajando sobre acciones concretas. Hay cuestiones que puedo compartirlas públicamente y otras que no. De manera que lo único que te voy a asegurar, Enrique, es que el presidente Santiago Peña, como rector de la política internacional de nuestro país, y yo como su canciller, como ejecutor de esa política, somos sumamente responsables en la construcción de nuestras posiciones internacionales. Eso te puedo asegurar. A mí me consta eso, Rubén. O sea, yo sé que usted, o sea, en serio te digo, no es porque estás acá chupando, no te chupa la media. Lo que creo es que aparte de toda la responsabilidad que ustedes tienen, que yo creo eso, y vos sabés que yo apoyé eso, siempre. Yo sé que es así. Hay un límite que no se puede cruzar para complacer a Estados Unidos. Yo quiero estar con Estados Unidos. Pero por eso se establece un diálogo permanente al más alto nivel con el gobierno de Estados Unidos, Enrique. Estamos hablando, dialogando con las más altas autoridades. Hay cosas que podemos comunicar y hay otras que están en construcción y no las te voy a vamos echar más con esto. Solamente yo por lo menos necesito dejar sentado acá un asunto. Estados Unidos, lastimosamente, tiene antecedentes que no son buenos. George W. Bush planeó una guerra de agresión contra Irak que
tiempo antes lo hubiera llevado al tribunal de Nuremberg. En base a mentiras. 100% mentiras, 100% comprobado que fue mentira. Ahora nos viene a decir que no, que Maduro es el jefe del cartel. En base a la declaración de un ñato que está preso y que está sometido a la presión de firmar un acuerdo. Y con eso nos viene a decir, no, nosotros tenemos jurisdicción extraterritorial para hacer en Venezuela lo que hicieron en Irak. Negativo. Yo no creo que sea el camino correcto. Por eso se establecen los mecanismos de diálogo diplomáticos y estamos trabajando en ese sentido. Por eso te decía al mismo tiempo de que lo que está sucediendo entre Estados Unidos y Venezuela no es un tema exclusivo de Estados Unidos, es para toda nuestra región. Yo espero que Nicolás Maduro sea colgado de la columna frente al Palacio de Miraflores. Esa es la intención mía interna, pero no al costo de colgar junto a él la soberanía de nuestros países. Negativo, Miguel Rubén. Entiendo. ¿Entendés? O sea, el fin no justifica los medios. Los liberales creemos eso. Así que, bueno,